Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Hombres de Fe. Antes que nada, quisiera felicitar a todos aquellos que, al igual que yo, tenemos el privilegio de ser padres. Donde quiera te encuentres, recibe un abrazo. Y sobre todo, pues, en este día tan especial, domingo, día del Señor, día del Padre de todos nosotros. Muchas felicidades. Ojalá lo estés pasando bien en compañía de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos. Y si ya tu padre no está contigo, ya abandonó esta vida pasajera y ya está al lado del Padre, pues al igual que en mi caso, pues yo siento como mi padre pues está en los brazos de nuestro Padre y desde ahí intercede por nosotros. Felicidades, muchas felicidades. Mi nombre, Andrés Aguazzi, servidor, tu amigo y hermano en Cristo. Hoy otra vez con el privilegio de estar aquí. Una disculpa porque la semana pasada hubo un contratiempo y no pude llegar. Pero hoy quiero compartir contigo, mi querido hermano, un tema que tenía preparado, un programa para la semana pasada. La semana pasada que celebramos, la iglesia toda, pues celebró su cumpleaños. El cumpleaños de la iglesia, el cumpleaños de Pentecostés, el celebrar ese acontecimiento maravilloso. Hoy quiero compartir contigo el programa, el tema, Hombres de Fe guiados por el Espíritu Santo. Si tú me has escuchado a través de programas anteriores, uno de los temas que he compartido es ¿qué guía tu vida? Y vemos, o mejor dicho, vimos cómo cuando no es Dios el que guía la vida, pues son las culpas, es el materialismo, puede ser el temperamento, puede ser los resentimientos, pueden ser tantas cosas. Hoy quiero compartir contigo cómo, si es Dios el que guía tu vida, hombre de fe, específicamente es el Espíritu Santo, esa fuerza, ese poder transformador y el que tú y yo como iglesia proclamamos cada domingo como el Señor y dador de vida. Que sea Dios el que guíe tu vida, el Espíritu Santo, esa fuerza y ese poder. Yo quiero tomar la Sagrada Escritura para compartir este tema que a mí en lo particular me apasiona, me motiva, me emociona porque yo descubrí cómo solo la gracia, solo la fuerza, solo el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida. Veamos lo que nos dice la Escritura sobre lo que sucedió después de la ascensión del Señor y cómo Él les da las últimas instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice estas instrucciones. Dice así el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículos del 44 en adelante. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Versículo 45 dice algo muy interesante, muy importante. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.
Esta parte se me hace tan interesante porque como él dice, les abre la mente para que puedan entender las escrituras. Y aquí es el primer punto de reflexión, cómo es el mismo Dios el que quiere abrir nuestras mentes para que podamos descubrir y entender las sagradas escrituras. ¿Cómo no es nuestro razonamiento humano, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, sino es la gracia, el poder de Dios que quiere abrir nuestro entendimiento, nuestras mentes, para que se pueda producir lo que San Pablo nos dice, la metanoia, el cambiar la manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Ahí el mismo Jesús dice, les abre la mente. Y entonces les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Versículo 49. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Permanezcan hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. También San Pablo, como refiriéndose a esto, nos dice que la fuerza y el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Versículo 50 dice, Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Esto lo dice el Evangelio de San Lucas, versículos del 44 en adelante. Una es permanecer, permanezcan, es la instrucción que les daba, hasta que reciban el poder de lo alto. El segundo libro de San Lucas es los Hechos de los Apóstoles, en donde vuelve a referirse a esto mismo desde el primer capítulo, del versículo 3 en adelante. Dice, de hecho se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días, se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Versículo 4 del capítulo 1 dice, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos. El versículo 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Me quiero detener aquí en esta parte porque recordarán ustedes que una de las cosas que sucedieron cuando el Señor fue crucificado y todos lo abandonaron y todos quedaron temerosos, su Salvador había muerto y entonces ellos, aunque estaban con estas instrucciones, pero tenían miedo, tenían temor a que les sucediera lo mismo. Y entonces Jesús les dice, permanezcan, no se alejen hasta que ustedes reciban esa fuerza y ese poder de lo alto. Versículo 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. Qué importante es esto, porque real y verdaderamente el ser testigos de Cristo no es una tarea que se va a realizar con las fuerzas humanas, sino con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es por eso tan importante
el que nosotros tomemos conciencia de que solo es la gracia de Dios, solo es la fuerza y el poder de lo alto, la que puede quitar de nosotros todos esos temores, inseguridades, la que nos va a dar lo que nosotros necesitamos para poder ser sus testigos, para poderle decirle al que está a nuestro lado, al que lo está necesitando, que solamente Dios, que solamente Jesucristo es el camino, que solamente Él es la verdad, que solamente Él es la vida. Cuando no es así, muchas otras cosas nos ganan. Otras cosas nos quitan el poder ser testigos, el poder anunciar a Jesucristo, el poder denunciar donde no se encuentra, el que no seamos insensibles e impasibles ante las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Esa gracia, y solo esa gracia, nos permitirá levantarnos, dejar la comodidad, dejar lo que tengamos que dejar para levantarnos y ir a buscar a nuestro hermano caído. Para levantarnos también cuando se nos invita a la casa de Dios a recibir las instrucciones del Maestro, que se nos darán a través de un sacerdote, a través de un hermano, a través de alguien que Dios pondrá en el camino para que sepamos cuál es la misión que nos tiene preparada el Señor. También es la fuerza y la gracia para los que estamos caminando, podamos permanecer, así como dice la Escritura, permanezcan. No es porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, y solamente su fuerza, la gracia y el poder del Espíritu Santo nos hará ser hombres de fe guiados por el Espíritu Santo para cumplir la misión que se nos ha encomendado. De esto y más continuamos hablando después de este breve corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Koinonía Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por permanecer con nosotros en nuestro programa de este día, Hombres de Fe, con el tema Hombres de Fe guiados por el Espíritu Santo. Bienvenido para ti, querido hermano, que en este momento estás sintonizando nuestro programa a través de el internet. Hoy con el tema, como les decía, Hombres de Fe guiados por el Espíritu Santo. Leemos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2,
cuando llega el día de Pentecostés. Yo no me quiero detener, ¿verdad?, a hacer referencia a que obviamente ya sabemos era una fiesta judía que se toma ya para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, era ya una fiesta. Pero aquí lo que yo quisiera recalcar es cómo ese momento se cumplen los 50 días después de la muerte del Señor. Nosotros, después que celebramos la Pascua, la semana pasada, antepasada, celebramos la Ascensión del Señor. La semana pasada precisamente celebramos esta fiesta de Pentecostés. Y cómo es el inicio de nuestra iglesia. Y qué tan importante es, porque a partir de aquí se comienza a proclamar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 nos lo narra, una lectura ya por demás conocida, que nos dice lo que sucedió ese día. Quiero leérselos directamente de la Sagrada Escritura. Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. El primer signo, audible, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego. Otro signo, ya no audible, sino visible. Lenguas como de fuego. Recordaremos que estos signos, uno tanto visible y otro audible, se dieron también en el bautismo del Señor. Recordamos, en el bautismo del Señor se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy amado en el que tengo mis complacencias. Y vieron descender al Espíritu Santo que se posa sobre el Señor en forma como de paloma. Algo para los ojos, algo para el oído. Aquí igual, dos signos. Uno como viento impetuoso que se escuchó y lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas partes, de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y dice el versículo 6, y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Este es un signo bien importante porque varias veces se repite esto, aun siendo las personas que estaban ahí reunidas de diferente lugar, cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Sin importar de dónde fueran, el Espíritu Santo viene a hablarnos en la lengua que nosotros tenemos, en la cultura que nosotros tenemos. Él que nos conoce, Dios que nos formó, que sabe cómo somos, nos viene a hablar y que nosotros podamos entenderle. Y que también nosotros después podamos transmitirlo. Primero necesitamos ser receptores de esa gracia, receptores de ese poder, para después poderlo transmitir. Si antes no hemos recibido, ¿qué podemos dar? Quizás de nuestro conocimiento, de nuestros propios razonamientos, pero no será la gracia de Dios, que obviamente será la que nos venga a dar esa fuerza, ese poder que es tan necesario e indispensable para proclamarle, para ser sus testigos. Todos, dice, quedaron muy desconcertados y
y se decían llenos de estupor y admiración. Pero se preguntaban, ¿estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, entre nosotros, y se pone a revelar. Hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia y Judea y Capadocia y del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos les oímos hablar maravillas de Dios, porque aquel que está lleno del Espíritu Santo comienza a hablar de la maravilla que es Dios. Porque una vez que se es inmerso en esa gracia, en ese poder, no se puede el hombre detener para hablar de lo maravilloso que es Dios. Porque una vez que uno recibe esa fuerza, ese poder, esa gracia del Espíritu Santo, que nosotros como católicos la tenemos desde nuestro bautismo, pero que muchas veces nosotros no le pedimos, no oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Consolador, que venga el Espíritu Santo a nuestra vida a ser la luz que ilumine nuestro ser y nuestro hacer. Solamente la gracia de Dios, solamente esta fuerza de Dios nos podrá levantar, vuelvo a repetirte, para que podamos mostrarle al mundo que Jesucristo está vivo. Si no, será el miedo el que siempre gana. Si no, serán otras consideraciones, otras excusas, otras cosas que no nos van a permitir levantarnos a ser esos testigos del poder de Dios. Cuando todos quedaron llenos del poder de Dios, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Cuando tú y yo oremos para que sea el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, sea el que venga a ti, a mí, a darnos la fuerza que necesitamos para vencer todo. Para vencer los miedos, para vencer todo aquello que sin esa gracia no lo podemos hacer. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios pidiendo recibir esa gracia y ese poder de lo alto? ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste para decirle a Dios que derramara sobre ti esa gracia? Y Pentecostés, día de fiesta, día de gloria, sea tu propio Pentecostés. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuándo fue aquella vez que te invitaron a un retiro, cuando se te proclamó a Jesucristo por primera vez como Salvador, Señor y Mesías? Y tú escuchaste que solamente se puede reconocer a Jesucristo como Señor cuando uno se es lleno del Espíritu Santo. Ya lo dice la Sagrada Escritura, no se le puede decir a Jesús que es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y es solamente esa gracia, esa fuerza, ese poder lo que nos dará esa libertad, lo que abrirá nuestras mentes. Es ahí como sucederá lo que le sucedió a los discípulos. El Señor les abrió la mente para que pudiesen descubrir las maravillas, descubrir las Escrituras y descubrir ese plan que Dios tiene para ti. Solamente será bajo la acción del Espíritu Santo, bajo esa luz, que podemos nosotros abrir nuestra mente y corazón para detenernos y poder reflexionar sobre el plan que Dios tiene para mi vida. En el siguiente segmento voy a compartir un poquito sobre cómo estas promesas que el Padre, como le dice Jesús, voy a cumplir hoy esa promesa que el Padre había prometido desde antes. Y ciertamente como desde antes, a través de los profetas, Dios estaba prometiendo
prometiendo para todos aquellos que creyeran esa fuerza, esa gracia, y qué cosas son tan necesarias le sucedan al hombre, a la mujer, al Hijo de Dios, para que pueda estar preparado y listo para recibir esa fuerza y esa gracia de lo alto. Que cómo tiene que hacer un proceso en tu vida y en mi vida y en la vida de todos aquellos que quieran recibir esa gracia. Porque esa gracia, como dice la Escritura, es para todos. Solo se requiere pedirla, y para pedirla es necesitarla. Con esto continuamos después de este breve corte, en el próximo segmento. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Alianza de Amor, en Koinonía Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del Espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad. Es el cimiento de la humanidad. Es nuestra sangre que continuará. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias, queridos hermanos, que continúan con nosotros en nuestro programa de este día, Hombres de Fe. Hoy con el tema Hombres de Fe guiados por el Espíritu Santo. Agradecemos el comentario de Suriel Rosales, que desde Uruapan, Michoacán, nos hace el favor de sintonizarnos. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, qué cierto es esto, y no lo debemos olvidar, muy al contrario, necesitamos recordar que sin el Espíritu Santo no hay nada. No tenemos esa fuerza que nos mueva para alabar, bendecir y glorificar a Dios y poder decir Abba,
Papito Dios. Gracias, Uriel. Muchas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, hoy estamos precisamente hablando de esto, de cómo necesitamos ser movidos, guiados, conducidos por esa fuerza y ese poder de lo alto. Comentábamos ahorita en el segmento pasado sobre lo que sucedió en Pentecostés, en el inicio de la iglesia, cuando después de este acontecimiento maravilloso, cuando los discípulos, todos los que estaban reunidos, reciben esa fuerza y ese poder, se acaba el miedo, se acaba la inseguridad, de los temores, se termina todo. Y por primera vez Pedro se levanta y lo dice el versículo 14 de Hechos de los Apóstoles. Jesús es proclamado por primera vez. ¿Qué era necesario que sucediera a los discípulos? ¿Qué era necesario que pasara? Que recibieran esa fuerza, esa gracia, ese poder de lo alto para levantarse y ya no importar entregar hasta la vida por proclamar a Jesucristo como el Salvador. Y ahí podemos leer del versículo 14 en adelante cómo Pedro se levanta y con los 11 a su lado y empieza a dirigirse a todos. Sí, amigos judíos, esto sucede. Se había cumplido ya en ellos esa promesa. Y ese poder en ellos los hace levantarse. Como solamente eso puede levantarte a ti y me puede levantar a mí. Para proclamarlo. Para decirle a mis hermanos de comunidad, a mi familia, en mi área de trabajo, que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que el Espíritu Santo mora en mí y que es la luz que ilumina mi vida. Decía hace un momento cómo esta promesa de la cual Jesús dice cumple, y es una promesa del Padre, y que está vista desde antes a través de los profetas, y cómo a través de los profetas se anunciaba ese tiempo de gracia, ese tiempo en el que tendría que ser necesario, es necesario que llegara esa fuerza, esa gracia. Pero decía que tenía que pasar algo en la vida para poder recibir ese poder. Jesús le dice a sus discípulos, que Él abrió la mente para que pudieran descubrir las Escrituras. Y realmente es importantísimo, indispensable, abrir la mente, abrir el corazón, abrir el alma, todo el ser, para escuchar, para discernir, con los ojos de la fe, lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Padre quiere decirnos. Quiero leerles esta parte de la Escritura en el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Capítulo 36. Versículos desde el 22 en adelante, en donde dice que necesitamos un corazón nuevo. Es necesario un corazón nuevo para recibir esa gracia, ese poder. Es como lo que Jesús le dijo o nacer de nuevo, lo que Jesús le dijo a este fariseo que se acercó con él y le dice que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto. ¿Y cómo podemos entrar otra vez al vientre de nuestra madre? No se trata de ello, se trata de nacer en el Espíritu. Se trata de abrir nuestros ojos a otra vida, a otra manera de ver las cosas, de entenderlas. Por eso es bien necesario que se abra nuestra mente. Versículos 24 en adelante. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? Dice, los sacaré de las naciones y lo reuniré de entre los pueblos y lo traeré de vuelta a su tierra. Es necesario salir de lo que estemos acostumbrados
en la vida. Es necesario que el Señor mismo nos saque de las costumbres, de las cosas, de las tradiciones, de aquello que tengamos nosotros conocido, y abrir nuestros ojos para ver lo que el Señor quiere darnos, lo que el Señor quiere transmitirnos. Y los traeré de vuelta a su tierra. Él nos quiere devolver a ese estado de gracia. ¿Recuerdan dónde fueron instalados nuestros primeros padres? ¿Cuál era la tierra? El paraíso, el Edén. Ese estado en donde Dios Padre podía dialogar con su criatura predilecta, a sus hijos, y que ya no lo pudieron hacer después de su desobediencia, después de haber comido del fruto prohibido. ¿Qué es lo que nos sigue sucediendo cuando vamos tras lo prohibido y desobedeciendo a Dios? Y es entonces que estamos apartados de la gracia de Dios, y Dios nos quiere devolver a ese estado de gracia. Los volveré a esa tierra. ¿Para qué? Dice, porque yo, dice versículo 25, los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere que descubramos nosotros qué ídolo ha ocupado ese lugar que le corresponde a Dios. ¿Quién ha estado en nuestras vidas más alto que Dios? ¿O quién está todavía? Yo no sé si tú que me escuchas has recibido ese anuncio de Dios, de Jesucristo como Salvador, y donde Jesucristo debe de ser el centro de tu vida. Lo máximo, nadie más que Él. Ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni en el trabajo, ni las posesiones, nada. Dios en el centro, Dios como lo más importante. Dios el motor, Dios la esencia, Dios el todopoderoso. Todos los demás que ocupa el lugar antes que Dios es un ídolo. Es un ídolo porque está usurpando el lugar que solo a Dios corresponde. Por eso el primer paso que se tiene que dar es que se quiten esos ídolos de nuestras vidas. Que se quite todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Que se quiten todas aquellas impurezas, todos esos inmundos ídolos, como dice la Escritura. Y para ello necesitamos hacerse lo que dice enseguida, versículo 26, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Sí, un corazón nuevo que se sensibilice a la acción de Dios. Y un espíritu nuevo. Quitaré dentro de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque cuántas veces no, por las circunstancias, por las situaciones que hemos tenido en la vida, los resentimientos, el egoísmo, todas aquellas cosas que a través del paso del tiempo van endureciendo nuestro corazón, van endureciendo nuestra vida y nos hacen insensibles, duros. El paso de Dios por nuestra vida va a transformar ese corazón de piedra y Él nos dará un corazón de carne. Versículo 27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Solamente cuando el Espíritu Santo está en uno y uno ora al Espíritu Santo, que sea el que le dé la luz, la sabiduría, la humildad, todo lo que se necesita, es que podemos ver esos mandatos de Dios hechos con amor para nosotros, no como una obligación, sino como un deseo de no ofender, de no al que es el amor, que es Dios, es amor, de no lastimarlo, de no seguir ofendiéndole. Haré que caminen según mis mandamientos. Solamente la gracia de Dios, solamente cuando el Espíritu Santo llega a nosotros podemos hacer esos mandamientos en nuestras vidas. Que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Dice, y entonces vivirán en el país que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Qué hermoso es cuando nosotros nos sentimos parte de Dios, parte de ese pueblo escogido, cuando somos sus hijos, cuando descubrimos ese amor maravilloso que Dios tiene para nosotros, que Él nos ama así como somos y que su Espíritu mora en nosotros, y entonces podemos decir, como nos decía Suriel, Abba, papá, Él es nuestro Padre, Él es mi Padre que me ama. Puedo percibir, sentir, descubrir ese amor maravilloso que Él tiene para mí. Y me ama así como soy yo, y entonces yo me acepto y me amo también porque soy un hijo de Dios. Y entonces comienzo a vivir inmerso en esa gracia de Dios que me hace tener una vida diferente, una vida en Cristo. Continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la Palabra Eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en nuestro programa de este día, Hombres de Fe. Hoy con el tema Hombres de Fe guiados por el Espíritu Santo. Les decía hace un momento cómo desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios estaba prometiendo esa gracia, esa fuerza, ese poder. Y cómo se tiene que dar ese proceso, el que se ha quitado de nosotros esa dureza, que se ha quitado de nosotros ese corazón de piedra y que volvamos a tener esa sensibilidad, ese corazón de carne. Y cómo es necesario que sean quitados de nosotros todos esos ídolos, todas esas, como dice, esas inmundicias, esas cosas, que nosotros podamos reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que no le conocíamos, que hemos vivido apartados de Él. Quizás tú que me escuchas ya lo has hecho. Quizá
esto que te digo hoy, tal vez te esté recordando ese primer momento, ¿no? En donde tú te acercaste a la iglesia, te acercaste a Dios a través de ese retiro, de ese encuentro con Él, y pudiste entregarle tu vida al Señor. Y pues gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si tú, hermano que me escuchas, aún no has tenido este encuentro personal con el Señor, yo te invito a que te acerques a la iglesia. Yo te invito a que le busques, o a que te dejes encontrar por Él. Quizás este sea un medio por el cual Dios te quiere decir: ven, y que Él quiera decirte cuánto te ama, y que pues entres en ese proceso y seas guiado por la gracia, por el Espíritu de Dios. Sí, cuando uno es ya a través de la predicación de la palabra, a través de escuchar que nosotros nos apartamos de Dios y cómo el pecado siempre triunfa y cómo volvemos a Él, y nos damos cuenta de que hay ídolos en nosotros que necesitan ser quitados, arrancados de nosotros, estamos preparados para recibir esa gracia, esa fuerza, ese poder de lo alto. El mismo Jesús, a mí me encanta esta cita, que es una de mis citas bíblicas favoritas, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos de 18 en adelante. En cómo nos dice ahí, Él en la asamblea le pasan el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y lee esta parte de la escritura, en donde dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña el mismo Jesús que solamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo que de nosotros pueden brotar cosas buenas? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas a los pobres. Solamente nosotros podemos ser portadores de buenas noticias cuando somos ungidos por el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo el que nos conduce, podemos llevar buenas noticias. Nuestras palabras puedan ser edificantes, puedan ser motivadoras, puedan ser luz para el que está en la oscuridad. Como solamente es cuando somos guiados, cuando oramos, cuando pedimos que esa gracia sea en nosotros, es que podemos nosotros ser esos testigos. Podemos ser esos transmisores de la buena nueva del Señor. Podemos llevarles esa noticia a todos los que están necesitados. Para anunciar la libertad a los que están cautivos. ¿Cuántas personas están hoy cautivas del pecado, querido hermano? Y tú y yo somos los que el Señor ha llamado para llevar esa buena noticia y dar que se liberen a través de la palabra del Señor todos aquellos hermanos nuestros que tal vez como tú o como yo estábamos prisioneros de tantas cosas, de alcoholismo, de drogadicción, de infidelidad, de pornografía, de tantas cosas, de tantas inmundicias. ¿Recuerdas cómo eras tú antes de conocer al Señor? ¿Recuerdas qué era lo que te dominaba? ¿Recuerdas que tú, por más que querías, por más que te esforzabas, el pecado siempre triunfaba y solo fue con la gracia de Dios que hoy tú puedes cantar victoria? ¿Recuerdas? Si lo has olvidado, recuérdalo para que eso te mueva, te motive a que te levantes
a que la gracia de Dios te lleve a llevar esa libertad a otros que como tú o como yo estábamos ajenos a la gracia de Dios. Para despedir libres a los que están oprimidos por tantas circunstancias. ¿Cuántas personas no oprimidas y deprimidas? ¿Cuántas personas están necesitando de una palabra de aliento? ¿Cuántas personas que tú puedas conocer y que eres tú el que Dios está eligiendo para llevarle esa buena noticia, para ayudarlo a levantarse? Y solamente es la gracia de Dios, hermano. Solamente es el poder, la fuerza de Dios la que te va a dar esas palabras de sabiduría que tú le lleves a tu hermano necesitado. Para que tú le puedas llevar a otros y de proclamar el tiempo, el año de gracia del Señor. El tiempo ha llegado, que le puedas decir a tus hermanos. Es ahora cuando Dios te quiere levantar. Es ahora que Dios tiene misericordia, piedad de ti y te está diciendo levántate. Es ahora cuando tú y yo estamos llamados a ser testigos, pero solamente guiados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Esto es obra de Dios, no es obra humana. Esto es obra de fe. Esto es obra del poder de Dios. Solo así. Así nos los dice el mismo Jesús. Así pasó y pueda pasar a ti y a mí, que no entendamos así como le pasaba a este hombre que era, les comentaba hace un momento, Nicodemo, ¿no? Que se acerca de noche a Jesús. Lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cómo dice que necesitamos nacer de lo alto, necesitamos no como lo como lo entendió Nicodemo, dice. En verdad les digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? No se trata de eso, se trata de nacer a la gracia, se trata de vivir en el Espíritu, se trata de que Dios abra nuestra mente para que podamos descubrir en la Escritura esa vida nueva que nos ofrece. ¿Para quién es esto? Decía. El mismo evangelista San Lucas nos lo dice en el capítulo 11. Para todos. Es para ti, es para mí, es para toda la iglesia, es para todos aquellos que sientan la necesidad de ser llenos de esa gracia, de esa fuerza, de ese poder. Capítulo 11, Evangelio de San Lucas, versículos del 9 en adelante. Y con eso estoy ya terminando. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas: pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra de Dios. ¿Cuánto más el Padre bueno, el Padre del cielo, no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Yo te invito a que tú lo pidas. Yo te invito a que tú pidas esa gracia y esa fuerza, ese poder de lo alto, para que puedas ser ese testigo que Dios necesita allí donde tú estás, para que tú te puedas levantar y para que tú puedas decir: yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo de que Él está vivo, yo soy testigo de que Él y solamente Él puede transformar la vida. Que Él pues sea la luz que ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento y todo nuestro ser. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido hermano, por escucharnos. Gracias. Todo esto es con solo la intención de que Jesucristo sea glorificado y que su gloria llene la tierra. Dios te bendice, hermano.
nos escuchamos, nos vemos. Hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.